estudiar lo que son las ondas armónicas y la expresión matemática de la función de onda. Bueno, decimos que una partícula vibra cuando cambia su posición con el tiempo de un modo alternativo en torno a un punto intermedio o de equilibrio. Por ejemplo, si tengo una partícula de agua a la que llegue al frente de onda, pues la partícula vibra en torno a un punto intermedio o de equilibrio. El movimiento de la perturbación es hacia la derecha, pero mi partícula vibra en torno a una posición de equilibrio. Bien, la vibración es, por tanto, una perturbación de tipo mecánico, cuya propagación dará lugar a una onda progresiva. La vibración más sencilla es la que corresponde a un movimiento armónico simple, que nosotros vamos a llamar en el futuro o a significar con MAS, movimiento armónico simple. ¿Cuál será la ecuación de esta partícula? Pues si es un movimiento armónico simple, a lo que están sujetos será I de t, es decir, la posición I de t, y va a depender de quién, del tiempo, pues será A seno de omega t, donde omega, como hemos visto, es la pulsación o frecuencia angular y A es la amplitud, es decir, si esta es la posición de equilibrio y esta es la altura máxima a la que sube la partícula, pues esta será A. Esta es la posición de equilibrio y esta es la altura máxima a la que sube, pues la A es justo la elongación máxima. La partícula sube, pasa de nuevo por su posición de equilibrio, baja, pasa de nuevo por posición de equilibrio, pues la A será desde su posición de equilibrio hasta la altura máxima. Esto se puede escribir así: I igual a seno de omega t, o bien I de t es igual a seno, y en vez de omega escribimos 2πf, donde f es la frecuencia, igual a seno 2πf t. Bien, entonces, siendo omega la pulsación o frecuencia angular, f la frecuencia de la vibración o número de oscilaciones por segundo, y griega la elongación o distancia al punto de equilibrio, es decir, la distancia al punto de equilibrio. Si este es el punto O, pues I sería la distancia en cada momento al punto de equilibrio O. Y A, la amplitud o elongación máxima. Se trata, como es sabido, de un movimiento periódico de periodo t mayúscula igual a 1 partido por f. Bien, pues si una perturbación tipo movimiento armónico simple se propaga a través de un medio dado, la onda así producida recibe el nombre de onda armónica. Así que esa es la onda armónica, cuando tenemos una perturbación donde cada partícula pues sigue un movimiento armónico simple. Supongamos que una cuerda ideal tiene uno de sus extremos unido a un oscilador armónico simple O. Por ejemplo, esta situación, y aquí al final pues tiene la cuerda está unida a un punto O, ¿vale? Bien, al final o al principio depende de dónde tome yo el sistema de referencia, pero bueno. Entonces, repetimos, supongamos que una cuerda ideal tiene uno de sus extremos unido a un oscilador armónico simple O. Al cabo de cierto tiempo, cualquier punto P de la cuerda vibrará con la misma frecuencia que O y estará desfasado con relación al movimiento del foco. ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Bueno, pues supongamos que este punto está unido a un oscilador armónico y aquí yo tengo una cuerda ideal, ¿vale? Entonces el oscilador armónico empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo, y esta perturbación no va a quedar ahí, sino que esta perturbación se va a ir desplazando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. El oscilador armónico sube y baja, y la perturbación se va a mover a la derecha. Y este punto, como hemos dicho, está unido a un oscilador armónico, por ejemplo un muelle que está vibrando. Pues la perturbación no va a quedar en este punto de la cuerda, sino que se va a desplazar a la derecha. Y entonces cualquier punto P de la cuerda vibrará con la misma frecuencia que O y estará desfasado con relación al movimiento del foco. Es decir, un punto, por ejemplo, P de la cuerda, pues estará vibrando, supongamos este punto, estará vibrando con la misma frecuencia que O.
pero hay un desfase desde aquí hasta aquí. Desfase debido a que ahora está llegando la onda que salió de O, está llegando a P, y hay un desfase, y este desfase T, este desfase que hay aquí, va a estar o va a depender, por supuesto, ¿de quién? De X, de la distancia que haya desde aquí hasta aquí, ¿no? De X, y va a depender también de quién, de la velocidad de propagación. Dicho de otra manera, el punto P va a hacer lo mismo que haga el punto O, pero retardado. Eso es fácil de comprender. Supongamos o pensemos por un momento en las ondas de un estanque. El estanque está inicialmente de manera tranquila, apacible. Y yo en el centro, que es el punto O, dejo caer una piedra. Ahí se me produce un movimiento que alcanzará un punto P un tiempo después. Entonces el punto P tendrá el mismo estado de vibración que había en el O, pero con la misma frecuencia, pero con un cierto desfase que va a venir dado por, primero, la distancia que haya entre estos dos puntos, desde aquí hasta aquí, y segundo, la velocidad de propagación. También va a depender de quién, de la velocidad de propagación. Bien, aquí el punto marcamos un instante inicial T, y aquí en el punto P habrá un instante que será T más T'. ¿Y este T' de quién va a depender? Pues va a depender de la posición de lo lejos que nos encontremos, es decir, de la X, y va a depender también de quién, de la velocidad de propagación de la onda. Entonces, si queremos conocer el estado de perturbación de un punto P del medio, por ejemplo este, definido por la elongación Y, es decir, queremos saber cómo se está moviendo ese punto, tendremos que referir el estado del punto P al del foco O, que nos resulta conocido. Consideremos para nuestros cálculos, para este ejercicio, que el avance de la perturbación de izquierda a derecha, es decir, la perturbación viene desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Podría ser lo contrario, lo único que influiría sería en el signo, en este signo que va a aparecer aquí. Cambiaríamos un signo por el otro, ¿vale? Si fuese la perturbación en sentido contrario. Bien, entonces consideremos el avance, como hemos dicho, de la perturbación de izquierda a derecha, o a lo largo, es decir, a lo largo del semieje positivo de la X, y sea V, esta V, la velocidad con la que vibración se propaga transversalmente por las cuerdas. Es decir, transversalmente significa así, ¿vale? La vibración tardará en recorrer la distancia X igual a OP, desde aquí hasta aquí, un tiempo T', y el tiempo, ¿quién va a ser? Pues el espacio partido por la velocidad. T' igual a X partido por V, que corresponde al retraso de la perturbación respecto a O. Es decir, que aquí estará ocurriendo lo que ocurría aquí, pero hace un tiempo después T', ¿vale? O sea que, resumiendo, que en el punto P estará ocurriendo lo que ocurra en O, pero un tiempo después T'. ¿Y quién es este T'? Pues como hemos dicho una y otra vez, X partido por V. Es decir, lo que ocurra aquí en el instante T, pues va a ocurrir aquí, pero con un desfase de T'. Este T' va a ser X partido por V. Por tanto, el valor de I en P en un instante cualquiera T será el mismo que el que tenía en O, T' segundos antes. Es decir, o bien en el instante T menos XV. Es decir, el tiempo, lo que hará la partícula en el punto P, en el instante T, será lo que hacía la partícula en el punto O, pero un tiempo antes T menos X partido por V, ¿vale? Es decir, que el estado de movimiento de la partícula P, de esta, en ese instante T, es justo igual a ¿qué? A lo que hacía la partícula en la posición O, pero un instante de tiempo T menos XV, es decir, porque antes de que llegara aquí, la partícula aquí en P está haciendo lo que hacía en O, pero hace un tiempo T' antes, es decir, T menos X partido por V, porque ha tardado un tiempo T'
Esta es la clave. Esta es nuestra ecuación. El estado de vibración de la partícula P en un instante t es el mismo que el que había en el punto O, pero un tiempo antes menos x partido por v. Porque precisamente ese es el tiempo t' que ha tardado venir la partícula, el movimiento, perdón, llegar desde aquí hasta aquí. Cuando se considera la expresión de I de t, correspondimiento más, esta ecuación toma la forma que I de P de t será I de X de t. Es decir, A seno de omega, y donde pone t, pues tendré que poner t menos x partido por v. ¿Vale? Es decir, que esta ecuación yo voy a sustituir, ¿no?, por lo que valía. No olvidemos que teníamos que era I de t igual a seno de omega t, ¿no? Y entonces aquí tendremos que poner a seno de omega t menos x partido por v. Siendo x partido por v, pues el tiempo t' que ha tardado en llegar desde aquí hasta aquí. Bueno, ahora viene el caso. Si la propagación avanza en el sentido contrario al que hemos estudiado, es decir, si la propagación avanza en el sentido del semieje negativo de las x, razonando de forma análoga, resultaría igual a seno de omega t más x partido por v. Aquí es lo que dijimos, de que si la onda, que iba a estudiar el caso de que la onda se desplazara hacia dónde, hacia la derecha, pero si fuese hacia la izquierda, pues aquí cambiaré de signo. En vez de ser un signo menos, lo que me aparecería sería un signo más, ¿vale? Pero todo igual, idéntico, excepto en un signo, ¿no?, fácil de comprender. Bien, como hemos dicho, esto corresponde a la que se desplaza en el sentido positivo de la x, y esta otra sería si fuese en el sentido negativo de las x, ¿vale? Los signos cambian. Aquí tendremos menos y aquí tendremos más. Bien. Vamos a calcular o determinar las expresiones que representan la ecuación de una onda armónica, también llamada función de onda. Nos proporciona toda la información sobre el estado de perturbación del medio en cualquier punto y en cualquier instante A. Es decir, que nos proporciona toda la información necesaria sobre el estado de perturbación del medio en cualquier punto y en cualquier instante. A diferencia de la ecuación del movimiento I de t de un más, que es una función exclusiva de t, vamos a ver esto qué significa. Pues aquí I de t solo depende de quién, del tiempo. No aparece la x por ningún sitio. Esto es constante, omega es constante, y aquí la I de t depende solo del tiempo. Es decir, que la ecuación del movimiento de una partícula en un movimiento armónico simple es I de t igual a seno de omega t. No confundir con la ecuación de onda. En la ecuación de onda, pues como estamos viendo, depende del tiempo y también de quién, de la x. O sea, resumiendo, esto es la ecuación para una partícula que se mueve hacia arriba hacia abajo, es decir, un movimiento armónico, pero una única partícula. Aquí no estamos hablando de onda, esta sería la ecuación. Una partícula se mueve, vibra con un movimiento armónico simple, una única partícula, no estamos estudiando nada de ondas, de propagaciones, y no solo aparece quién, la t, no aparece la x. Y en esta otra, pues como nosotros vemos, aparece una función similar, aparece el tiempo, pero aparece también quién, la x, porque el estado de movimiento de la partícula va a depender del tiempo y de lo que nos hayamos desplazado en el eje de las x. Entonces, como estamos diciendo, que a diferencia de la ecuación del movimiento y de t de un movimiento armónico simple, que es función exclusiva de t, recordamos, igual a seno de omega t, la ecuación de una onda armónica I igual a I de xt se caracteriza por esa doble dependencia espacio-temporal, es decir, depende del espacio y depende del tiempo. La variable I representa la magnitud física, por ejemplo, desplazamiento de un punto, variación de presión, para el caso del sonido, campo eléctrico, magnético, etc. Objeto de la perturbación que se propaga ondulatoriamente a través del tiempo. Vamos a ver ahora o considerar las características de las funciones de onda.
la amplitud A mayúscula, el periodo T mayúscula y la longitud de onda lambda constituyen los parámetros o constantes características de una onda armónica. Por ello resulta frecuente expresar la función de onda en función de dichos parámetros, es decir, vamos a intentar expresar nuestra ecuación de onda en función de A mayúscula, T mayúscula y lambda. A, T y lambda. Bien, para ello vamos a recordar que V igual a lambda partido por T. Esto es fácil. La velocidad es ¿quién? El espacio partido por el tiempo. Y para una oscilación completa sería la lambda, que es la longitud de onda, partido por ¿quién? Por el periodo. Y la omega es 2pi partido por T. Lo sabemos de sobra ya de ejercicios anteriores. Omega 2pi partido por T. Pues sustituyendo en la función de onda resulta que I de x de t es igual a seno, y ahora aquí omega, donde pone omega, pongo ¿quién? 2pi partido por t mayúscula, ¿vale? Y esta t mayúscula, repito, 2pi partido t mayúscula, esta t mayúscula puede pasar aquí, me quedaría 2pi partido t minúscula partido t mayúscula, y ahora x partido por vt, ¿vale? Entonces, si yo sustituyo y opero, me quedaría que I de xt es igual a seno de 2pi. Este partido t, como hemos dicho, pasa aquí dentro, quedaría t minúscula partido por t, y me quedaría lambda, porque cuando la t mayúscula viene aquí, v por t es precisamente lambda. La velocidad por el tiempo es la longitud de onda, es decir, que repetimos, v por t es lambda. Entonces mi ecuación de onda quedaría a seno de 2pi t minúscula partido por t mayúscula menos x partido por lambda, es decir, el tiempo partido por el periodo y x partido por lambda. Bastante fácil de recordar, porque la ecuación sería a por seno de 2pi, y ahora la magnitud temporal partido del periodo, que es el t mayúscula, y sería el espacio partido de la lambda, que jugaría un papel similar al periodo, porque ¿qué es la lambda? Es la longitud de onda, es decir, es, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el periodo espacial. Cada vez que nos movemos lambda, estamos otra vez repitiendo el fenómeno. ¿Ven? Vamos a fijarnos aquí. En este punto hay una distancia lambda. ¿Y qué características tiene entre este punto y este punto? Porque hay una diferencia lambda, y este punto y este, los dos están en el mismo estado de vibración de la partícula, o sería entre dos crestas, o esta también sería la lambda entre dos valles. Sería una manera, sería una forma de una periodicidad, pero espacial, no temporal. Sería un periodo, entre comillas, espacial. Es decir, cada vez que nos desplazamos lambda, que es la longitud de onda, lambda, pues se vuelve a repetir el fenómeno, o estamos en las mismas condiciones. Es decir, por decirlo de alguna manera, la lambda jugaría en el caso del espacio un papel parecido al periodo en el caso del tiempo. Bien, en ocasiones conviene dejar omega a la vista en la función de onda. En tal caso se introduce el parámetro número de onda k, que se define por analogía con omega. Si omega es 2pi partido por tau t mayúscula, pues entonces k es igual a 2pi partido por lambda. Entonces, con lo cual la ecuación 1 toma la forma a igual a seno de omega t menos kx. Dicho de otra manera, supongamos que metemos este 2pi dentro y 2pi dentro. Entonces, omega es 2pi partido por tau, y k es 2pi partido por lambda, ¿vale? Entonces, la k juega un papel similar en el espacio a la que jugamos la omega. Entonces mi ecuación se me queda que a es seno de omega t menos kx, ¿de acuerdo? Bueno, si usan tanto esta ecuación como esta, en realidad son la misma ecuación, teniendo claro a qué equivale cada cosa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver las consideraciones finales, y las consideraciones finales son las siguientes. Primero, las funciones 1 y 2, es decir, estas funciones, esta y esta, representan la ecuación de una onda armónica que se propaga en el sentido positivo del eje x.
Si se desplazara en el sentido negativo, bastaría con cambiar el signo menos por un signo más. Es decir, como hemos dicho, si fuera... esto es para si nos desplazamos una onda que se desplaza de izquierda a derecha. Si fuera en sentido contrario, pues aquí habría que poner, en vez de un signo menos, un signo más. Bien, como hemos dicho, si se desplazara en sentido negativo, bastaría con cambiar signo menos por signo más. Y otra, que es la ecuación de onda, puede expresarse en función del seno o del coseno, porque seno y coseno son la misma función, pero con un desfase de pi medio. Entonces, como hemos dicho, la ecuación de onda se puede expresar en función del seno o del coseno, para lo cual bastaría con introducir una constante en el argumento, es decir, un desfase. Seno y coseno son la misma función, pero desfasada. Entonces, si yo quiero estudiar la función del coseno, introduciría un desfase delta, ¿vale? Pero también, como hemos visto, normalmente se suele usar el seno, aunque a veces se puede introducir el coseno, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuación a estudiar la periodicidad espacial y temporal de las ondas.